A medida que la catástrofe atlante iba cambiando, paso a paso, la faz de la Tierra, los pobladores del antiguo continente atlante emigraron hacia el este. En este éxodo hubo principalmente dos corrientes, una que avanzó por el norte y la otra que tomó el camino por los territorios más al sur. Una gran corriente de pobladores atlantes avanzó a través de Europa hasta el Asia, para establecerse en el territorio alrededor del mar Caspio. Otra corriente se movió a través de África para encontrarse allí en Asia con la primera. Fue algo parecido a la confluencia de dos grandes corrientes de agua, formando un remolino. Preguntémonos, ante todo, cómo fue la configuración del alma de esos pueblos, o al menos de la mayoría de esos pobladores que desde la Atlántida fueron conducidos hacia el este. Durante los primeros tiempos post-atlantes, el estado del alma fue totalmente distinto respecto de las épocas posteriores y muy distinto de lo que es ahora. Todos esos pueblos post-atlantes aún poseían el don de clarividente. En cierto sentido, percibían lo espiritual e incluso veían, de una manera espiritual, lo que se percibe físicamente. El modo de vivir y las formas del alma se basaban en la clarividencia. Además, es particularmente importante el que, en cierto modo, la clarividencia de los antiguos pueblos post-atlantes era diferente de la que tenían en sus tiempos florecientes. En el florecimiento atlante, la facultad clarividente permitía al hombre percibir de una manera pura el mundo espiritual y las revelaciones de ese mundo. Impulsaban al alma humana a obrar en el sentido del bien. Se podría decir que el impulso hacia el bien se intensificaba en la medida del aumento de la facultad clarividente. También es verdad que, debido a los cambios que hacia el último tercio de los tiempos atlantes se produjeron y en mayor grado en las épocas post-atlantes, desaparecieron cada vez más las buenas cualidades de la antigua clarividencia. Solo pudieron conservarlas quienes pasaban por la enseñanza de las escuelas de iniciación. En cambio, lo que de la antigua clarividencia atlante se conservaba de una manera natural, fácilmente conducía a la percepción de las potencias seductoras del mal, de modo que, por determinados territorios de la población post-atlante, se extendió una especie de potencia seductora, una clarividencia deficiente. Paralelamente con la decadencia de la antigua fuerza clarividente, surgió poco a poco el desarrollo de la percepción sensorial, es decir, la facultad normal de la humanidad de nuestros tiempos. Las cosas que con sus ojos vieron los hombres de los primeros tiempos post-atlantes y que también ve el hombre actual por la percepción común, no resultaban seductoras porque aún no existían las fuerzas seductoras del mal. Lo exterior que actualmente puede seducirnos al goce no ejercía tal efecto sobre aquel hombre post-atlante, ni tampoco en el aspecto que en nuestros tiempos serían los más seductores. En cambio, al desenvolver reminiscencias de la antigua clarividencia, apenas percibía los aspectos buenos del mundo espiritual. Lo luciférico y lo animánico influyen sobre él con gran poder, observando las fuerzas y potencias seductoras y engañosas. Esto hacía necesario que las disposiciones apropiadas para el hombre, a pesar de esas condiciones contrarias, encontraran el camino hacia el bien y la clara orientación. Ahora bien, en los hombres emigrados hacia el este, después de la catástrofe atlante, existían grandes diferencias entre unos y otros en cuanto a su nivel evolutivo. Se puede decir que cuanto más hacia el este dirigíamos la mirada, tanto más elevado era el grado evolutivo del hombre en sentido moral y espiritual. En cierto modo, su percepción exterior, que le presentaba un mundo nuevo, adquiría una claridad cada vez más y mayor y le hacía descubrir lo grandioso y maravilloso del mundo de los sentidos. Estas cualidades las poseían principalmente las poblaciones establecidas en los territorios al norte de la India actual, hasta el mar Caspio y los ríos Oxus y Jasartes. En este territorio del Asia Central se había establecido una mezcla de pueblos como material propicio para distintas corrientes que después se extenderían en diversas direcciones.
incluso hacia aquel pueblo que con respecto a su cosmovisión espiritual frecuentemente hemos caracterizado, el de la antigua India. Poco después del cataclismo atlante y en parte ya al mismo tiempo, se había desarrollado en esos pueblos de Asia Central la orientación hacia la realidad externa. Pero los hombres encarnados en ese territorio también conservaban un viviente recuerdo, una especie de conocimiento recordativo referente a lo vivenciado en la Atlántida. Esta facultad la poseía en el máximo grado la población que se trasladó al territorio de la India. Si bien poseía, por su gran progreso en la observación del mundo físico, una buena comprensión para lo grandioso del mundo exterior, también había desarrollado, más eficazmente que en otros pueblos, el recuerdo de la antigua percepción espiritual de los tiempos atlantes. Debido a ello, se suscita en el pueblo indio un fuerte impulso hacia el mundo espiritual, del cual conserva la memoria y le era fácil volver a percibirlo. Por otra parte, se consideraba como maya o ilusión lo que para los sentidos exteriores se presentaba. Así surgía el impulso de ocuparse no del mundo físico exterior, sino de trabajar todo lo posible para elevarse. Ahora, por un desarrollo forzado a través del yoga, hacia lo que en la antigua Atlántida se había recibido directamente del mundo espiritual. Esa característica de dar poca importancia al mundo circundante y de considerarlo como maya o ilusión, desarrollando solamente los impulsos hacia lo espiritual, se había formado mucho menos en los pueblos al norte de la India. Pero esta mezcla de pobladores se encontraban en una situación trágica. Para el antiguo pueblo indio fue bastante fácil pasar por determinado desarrollo yoga con el fin de elevarse a las regiones en que había vivido durante los tiempos atlantes. A través del conocimiento le era fácil sobreponerse a lo que se consideraba como ilusión. Para este pueblo, lo sublime era el conocimiento. El mundo sensible es ilusión, es maya, pero si tú te esfuerzas en desarrollar las fuerzas de tu alma, llegarás al mundo que se halla detrás del mundo de los sentidos. Quiere decir que por medio de un proceso interior el habitante de la India alcanzaba lo que deseaba conseguir sobreponiéndose a lo que para él era maya o ilusión. No es así en los pueblos más al norte, que en la historia fueron llamados arios, en sentido propio iranios o persas, medos, bactrianos, etc. Ellos habían desarrollado el sentido de la visión exterior, pero sin impulso pronunciado del alma de adquirir a través del yoga lo que el hombre atlante poseía por lo natural. Los citados pueblos nórdicos poseían un estado de alma tal que sus sentimientos, en términos de nuestro tiempo, podrían caracterizarse de la siguiente manera. Si en tiempos pasados hemos vivenciado lo espiritual y lo anímico dentro del mundo espiritual, y si ahora estamos colocados en el mundo físico al que vemos con nuestros ojos y al que comprendemos con el intelecto ligado al cerebro, tiene que haberse producido un cambio, no solamente en nosotros mismos, sino también en la naturaleza y en todo cuanto existe sobre la tierra. Tiene que haberse transformado al descender el hombre nuevamente a ella. Por esto no decían: en torno mío se extiende la malla a lo que yo tengo que sobreponerme para alcanzar el mundo espiritual, sino que decían: el hombre es parte integrante del mundo que le circunda. Por consiguiente, no basta con transformar lo que en el hombre ha descendido de las alturas divino-espirituales, sino que también tiene que transformarse lo que se halla en torno nuestro. Debido a ello, esos pueblos recibieron el impulso de proceder activamente a la transformación y recreación del mundo. En la India se decía: el mundo ha descendido y lo que ahora ofrece es maya. Más al norte, en cambio, se decía: ciertamente el mundo ha descendido, pero nosotros hemos de transformarlo de tal manera que volverá a transformarse en espíritu. La íntima búsqueda de conocimiento fue el carácter fundamental del pueblo índico, y con el mundo se conformó considerándolo ilusión o maya. El carácter fundamental del pueblo iranio y de los demás pueblos nórdicos encontró su expresión en la energía y la voluntad con que se dedicó a todo cuanto existía en la naturaleza externa. Ellos decían: lo que nos rodea ha descendido de esferas divinas, pero el hombre está llamado a elevarlo nuevamente a lo divino.
Lo que en el fondo ya formaba parte del carácter del pueblo iranio, sus conductores espirituales provenientes de los misterios lo ennoblecieron y lo realizaron con todas sus fuerzas a su alcance. Las conducciones evolutivas al este y al sur del mar Caspio no se comprenderán perfectamente, incluso en su aspecto exterior, sino comparándolo con las condiciones prevalecientes más al norte. Vale decir, en territorios lindantes con la Siberia, la Rusia actual, tierras pobladas por hombres que en alto grado habían conservado la primitiva clarividencia, con cierto equilibrio entre la facultad de la antigua visión espiritual y la percepción sensorial, incluso el nuevo pensamiento intelectual. Gran parte de esas poblaciones aún poseían la visión del mundo espiritual, pero una visión ya reducida a un nivel inferior, o como hoy lo llamaríamos, una clarividencia astral inferior, con determinada consecuencia para la evolución de toda la humanidad. La persona dotada de semejante clarividencia adquiere un bien definido carácter, lo que se verifica si se estudia la peculiaridad de las poblaciones que poseían esa clarividencia inferior. Semejante hombre se inclina a exigir que la naturaleza le provea los medios de subsistencia y que él tenga que trabajar lo menos posible para obtenerlos. Así como ahora el hombre físico sabe que existen plantas, animales, etc., así también aquel hombre sabía que detrás del mundo físico hay entidades superiores poderosas, y de ellas exigía que le asegurasen la subsistencia sin que él tenga que esforzarse mucho. Muchos pormenores podríamos mencionar como expresión exterior del estado anímico de esas poblaciones dotadas de clarividencia astral. Nos referimos a una sola particular. En aquel tiempo, tan importante para nuestras consideraciones, todos esos pueblos eran nómadas que, sin establecerse en morada fija, andaban como pastores de un lugar a otro. No se dedicaban mucho al cultivo de la tierra y no titubeaban en destruir lo que les rodeaba con el fin de conseguir medios de subsistencia. No estaban dispuestos a emprender nada para elevar el nivel cultural o de transformar la faz de la tierra. Así se formó el importantísimo gran contraste, quizás uno de los más significativos dentro de la evolución posatlante, la gran diferencia entre esos pueblos más al norte y la población irania. En esta última se desarrolló el afán de intervenir activamente en el acontecer del mundo circundante, establecerse en morada firme, obtener por medio de su trabajo lo que como hombre y como humanidad se necesita, en fin, transformar realmente la naturaleza a través de las fuerzas espirituales humanas. Este fue el afán principal de los hombres en esa parte de Asia. Como vecino inmediato hacia el norte, aquel pueblo con la percepción del mundo espiritual, el que, en cierto modo, vivía en fraternidad con las entidades espirituales, pero que prefería no trabajar ni establecerse en morada fija y sin interés en impulsar el trabajo cultural en el mundo físico. He aquí el contraste probablemente más grande de los tiempos posatlantes, a consecuencia del distinto desarrollo del alma y que en la historia exterior es conocido como la gran diferencia entre Irán y Turán. Lo que no se conoce es la causa que acabamos de explicar. Al norte, hasta Siberia, Turán, un conjunto de pueblos en alto grado dotados de remanentes de una clarividencia astral inferior, hombres pasivos sin inclinación de fundar una civilización exterior. Entre ellos e incluso entre sus sacerdotes había nigromantes y hechiceros. Al sur, Irán, donde desde temprano había surgido el impulso de transformar el mundo físico mediante la fuerza espiritual humana y valiéndose de los medios más sencillos como fundamento de la civilización exterior. En hermosa forma legendaria se relata que la población más evolucionada en el referido aspecto cultural emigró desde el norte hacia la región irania. La leyenda también relata que el rey Sesid, quien conducía a sus pueblos desde el norte hacia Irán, recibió del dios que más tarde había sido llamado Ahura Magdao una daga de oro, la que luego le servirá para cumplir su misión sobre la tierra. Esta daga de oro fue símbolo de la búsqueda de sabiduría mediante las fuerzas humanas, de la sabiduría que vuelve a desarrollar las fuerzas decadentes, compenetrándolas de la fuerza espiritual que el hombre puede adquirir sobre el plano físico. Esa daga de oro es también símbolo del arado que ha acabado la tierra, transformándola en tierra laborable. Además, ha traído los primitivos descubrimientos de la humanidad.
Finalmente, actúa en todo cuanto conduce a los progresos culturales, a que el hombre mira con orgullo. Es un hecho significativo que el rey Sessid, que desde Turán se trasladó a la región irania, recibió de Ahura Mazda esa daga de oro, la que confiere al hombre la fuerza para conquistar, con su trabajo, el mundo físico exterior. Ese ser divino que donó la daga de oro también ha sido la magna entidad que inspiró al conductor del pueblo iranio, Zaratustra, o Zoroastro. Fue Zoroastro quien, en tiempos remotos, poco después del cataclismo atlante, mediante las fuerzas extraídas de los sagrados misterios, instruyó a ese pueblo, el que tuvo afán de compenetrar la civilización exterior con la fuerza espiritual humana. Así, le abrió el camino para comprender que el cuerpo solar visible no es sino el cuerpo de una magna entidad espiritual a la que Zoroastro llamó Ahura Mazda, el gran aura, en contraste a la pequeña aura humana. Con esto quiso señalar que ese ser que en aquella época aún se hallaba lejos, a su tiempo descendería a la tierra para unirse sustancialmente con ella y para seguir obrando dentro del devenir de la humanidad. Con ello, Zoroastro se refirió a la entidad que más tarde apareció y vivió como el Cristo. Fue algo grandioso lo que Zoroastro dio a la humanidad posatlante, que había perdido la visión de la divinidad. El elevarse nuevamente a lo espiritual y a la esperanza de que con las fuerzas descendidas al plano físico será posible volverse a unirse con lo espiritual. El hombre de la antigua India, en cierto modo, volvió a alcanzar la espiritualidad mediante los ejercicios del yoga. Pero un nuevo camino debió abrirse por lo que Zoroastro dio a la humanidad. Debo aclarar que, hablando de Zoroastro, me refiero a una entidad que ya los griegos hacían figurar en una época a 5.000 años antes de la guerra de Troya. Por consiguiente, nada tiene que ver con Zaratustra, de la historia exterior, ni tampoco con tal individualidad de la época de Darío. Zoroastro, de los tiempos antiguos, tuvo un protector al que posteriormente se le dio el nombre de Ustad. Resulta pues que Zoroastro fue una poderosa individualidad de naturaleza sacerdotal. Él señaló el advenimiento de Ahura Mazda, el gran espíritu solar, la entidad que debió volver a guiar al hombre del plano físico al espiritual. En Ustad reconocemos la naturaleza rey dispuesta a realizarlo en el plano físico todo cuanto pudiera contribuir a difundir en el mundo las grandes inspiraciones de Zoroastro. Como consecuencia de ello, fue inevitable que esas inspiraciones e intenciones de Zoroastro y de Ustad llegasen a chocar contra lo que inmediatamente al norte de su territorio existía. Se suscitó entonces una de las más grandes guerras que jamás hubo en el mundo y de la cual la historia corriente nos dice muy poco, ya que tuvo lugar en tiempos remotos. Fue un violento choque entre Irán y Turán. A raíz de esta guerra, que duró no solo decenios sino siglos, surgió un estado de ánimo que en el centro de Asia prevaleció durante mucho tiempo y que puede caracterizarse aproximadamente de la siguiente manera. El pensamiento del iranio, hombre de la época de Zoroastro, puede expresarse como sigue. Allí por doquier se dirige la mirada. Existe un mundo que ha descendido de lo divino espiritual, el que, sin embargo, se presenta hasta ahora como decaído de la altura anterior. Hemos de suponer que en tiempos pasados todo cuanto nos rodea, los mundos de los animales, vegetales y minerales anteriormente más elevados, han decaído. No obstante, el hombre tiene esperanza de elevarlo nuevamente. Como por ejemplo, tomemos el animal. Para caracterizar los sentimientos del iranio con palabras de nuestra lengua, como un maestro lo explicaría a sus alumnos, podríamos decir: observa lo que te rodea. Anteriormente era de naturaleza espiritual, ahora se halla en decadencia. El animal, el lobo, por ejemplo, que tú ves como ser físico, ha decaído. Anteriormente no ostentaba su naturaleza mala, mas si tú, como hombre, empleas las buenas cualidades y tus fuerzas espirituales, serás capaz de domar y de domesticar ese animal, transmitiéndoles tus propias cualidades. Y el lobo se transformará en perro, que va a servirte. El lobo y el perro son dos seres distintos que en cierto modo representan dos corrientes evolutivas.
Quienes empleaban sus fuerzas espirituales para transformar el mundo circundante eran capaces de domesticar y elevar los animales a un nivel superior, mientras que los demás dejaban a los animales en su estado primitivo, de manera que estos cayeron en niveles cada vez más bajos. Son dos fuerzas distintas, una que se manifiesta con la disposición de ánimo. Si dejo la naturaleza en su estado silvestre, decaerá más y más, mas yo puedo dirigir la mirada espiritual hacia una potencia del bien, de la cual me considero adepto, conseguir que ella me ayude y así volver a elevar lo que tiende a decaer. Esa potencia me hace confiar en la evolución progresiva. Para Lilianio, esa misma potencia fue Ahura Mazda, y él se decía: todo cuanto el hombre pueda hacer con el fin de ennoblecer y elevar las fuerzas de la naturaleza, lo conseguirá si se une con Ahura Mazda, con la fuerza de Ormuzd. Esta representa una corriente ascendente. En cambio, si el hombre deja la naturaleza en su estado primitivo, todo se transformará en tierra agreste, porque obedece a las fuerzas de Ahriman. Surgió entonces el siguiente estado de ánimo. En el norte hay muchos hombres que se hallan al servicio de Ahriman. Andan vagando y se contentan con lo que la naturaleza les ofrece. Se niegan a poner mano a la obra para poder espiritualizar la naturaleza. Nosotros, por el contrario, nos unimos a Ormuzd, el Ahura Mazda. Así, los iranios de Zoroastro sintieron la dualidad en el mundo, incluso le dieron expresiones en las leyes. Quisieron que en la vida y en la legislación exterior se manifestase el impulso del desarrollo hacia arriba. De esta manera, hemos de caracterizar el contraste entre Irán y Turán, que encontró su expresión exterior en aquella guerra de la que la historia oculta nos dice muchísimo en forma exacta: la guerra entre Arsag, el rey de los turanios, y Gustav, el protector de Zoroastro. Comprenderlo nos capacita para observar cierta corriente anímica que de Zoroastro fluyó en toda la humanidad en el Kaurava. Ante todo, tuvimos que caracterizar todo el ambiente, todo cuanto en aquel tiempo circundaba a Zoroastro, pues sabemos que él fue la individualidad que se encarnó en un cuerpo con la sangre que desde el patriarca Abraham fluyó a través de 3 veces 14 generaciones hasta Jesús de Nazaret, del Evangelio de Mateo. Primero tuvimos que dirigir la mirada al lugar donde esa individualidad se nos presenta por primera vez en el curso del tiempo posatlante. Ahora surge la pregunta: ¿por qué hemos de considerar la sangre que de Abraham fluyó a través de las generaciones como la más apropiada para la futura corporeidad de Zoroastro, la de Jesús de Nazaret? En la próxima conferencia examinaremos, pues, el por qué la sangre del pueblo hebreo fue la más indicada para la corporalidad exterior de Zoroastro.